Shalom, shalom. Bienvenidos y muchísimas gracias por bienvenirme una vez más con ustedes ahí donde están en la intimidad de su hogar. Gracias por permitirnos estar compartiendo en cada Shabbat. Esta es la segunda parte de Jucat, decreto. En el subtítulo hemos puesto la vida y la pureza están en sus aguas. La vida y la pureza están en sus aguas. Y esta es la segunda parte de Jucat, decreto. Soy el pastor Gabriel Galán de Ministerios Raíces de la Fe, aquí en el Metroplex, Texas, y estamos aquí para servirle. Y recuerda, hermanos, que nosotros estudiamos y buscamos en la palabra todos estos tesoros y todas estas nuevas cosas que estamos alcanzando y aprendiendo, no solamente como un crecimiento personal, pero que lo compartimos con mucho amor con el pueblo del Eterno, con nuestros hermanos en el pacto. Lo hacemos con mucha dedicación. Por favor, regálenos un like, regálenos un comentario positivo, constructivo, porque estamos todos creciendo. No importa en qué nivel, si usted ya es un erudito, si usted es una persona que está tomando el estudio de la Torá, de la palabra del Eterno, con diligencia, con amor, con ahínco, pues yo aprecio mucho eso. Y pues nos nutrimos de comentarios positivos. Así que todo lo que hacemos lo dedicamos a Hashem, y todo lo que deseamos de verdad es que se nutran ustedes con esta savia profunda, riquísima, remunerante, que es la savia que encontramos en la palabra de Dios. Así que hacia adelante. Esta es segunda parte, y como habíamos anteriormente compartido, algo está pasando nuevamente con la computadora, pero vamos a ir hacia adelante. Un segundito, gracias. Ya se destrabó. En la segunda diapositiva, ahí tenemos que somos el Ministerio de Raíces de la Fe, y pues somos un ministerio netamente mesiánico, o judeocristianos, como algunos le llaman. Originalmente nos iniciamos de esa forma, pero nuestro trasfondo es mesiánico. La siguiente diapositiva demuestra algunos de los recursos que se utilizan o que utilizamos en establecer este estudio y este mensaje. Los ponemos ahí en pantalla. Usted puede ya sea tomarle un screenshot, y de esa manera usted puede después indagar si quiere darle seguimiento o confirmar algunas de las cosas que hemos compartido acá. Siguiente diapositiva. Esto es, como siempre yo les digo, estas son las escrituras flechas que nos indican hacia el curso que vamos tratando de alcanzar. La Torá es el libro primordial, o los 5 libros primordiales, eso no nos cabe duda, pero como lo hemos ya compartido y voy a continuar repitiéndolo en cada enseñanza, todas las escrituras nos apuntan hacia el Mesías. Entonces, lo único que hago yo no es romper la tradición, sino que trato simplemente de establecer un enfoque hacia dónde vamos en este estudio. Lucas 9, 20, 26, y les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Que soy. Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó, que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Verso 24, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá,
y todo el que pierde su vida por causa mía, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Cuál sería la ganancia? Aglomerar muchas cosas que realmente caducan en este mundo y que no alcance poder librar su alma alcanzando vida eterna. Entonces dice el 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los ángeles, de los santos ángeles. Entonces, ayer en el inicio de esta porción o de esta parachá, cuando empezamos la primera parte de... muchas veces, hermanos, lo que no se comprende, lo que no se comprende se desecha. Muchas veces lo que no se comprende de una cultura, otra cultura la mofa, otra cultura se burla, otra cultura puede hazme reír de lo que no entienden. Pero para aquel que vive dentro de esa cultura es algo especial, puede ser algo apreciado, puede ser algo atesorado. Y sucede mucho en nuestro contexto cultural del siglo XXI. Hay todavía culturas que se burlan, o sea, un pueblo que se burla de otras personas, de otros pueblos. A veces con una forma de chiste positivo, a veces en un contexto destructivo, y nosotros tenemos que tratar de no ser de esa manera, porque somos llamados a levantar y no a apachurrar, somos llamados a elevar y no a destruir. Entonces aquí es importante entender que cuando la persona dice Yeshua, nuestro Mesías, pierde su vida, la gana. Y quizás eso nos da un poquito del entendimiento del contexto de lo que la vaca roja significa. Un mandamiento que no tiene mucha lógica. No parece tener una lógica inmediata dentro de la mente del hombre, pero sí tiene, dentro de la lógica espiritual, tiene mucho entendimiento y mucha profundidad. De otra manera, el Padre Celestial no lo hubiera establecido. Lo que pasa es que se mantuvo en un misterio por mucho tiempo para que después proféticamente llegáramos al entendimiento de quién era el Mesías. Todos los elementos que son parte de la vaca roja nos dan la estructura bien clara. Vuélvame a ver acá, por favor. La estructura, el cuadro, el picture, dicen en inglés, la fotografía completa de todos los elementos para que supiéramos que a la hora que apareciera, en el momento que apareciera, todas estas cosas iban a estar presentes y de esa manera uno pudiera decir, este es el Mesías. Entonces, Juan 1:24 dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si ese grano muere, produce mucho fruto. Si el grano se aísla y no se entierra en la tierra, es decir, no muere, no germina. Germinar es una palabra hermosa y positiva. Germinar inmediatamente viene a nuestra mente el dar a luz. Pero el proceso de ese dar a luz a un fruto, a una nueva planta, es el proceso que esa semillita muere en ese proceso. Y dice que porque pasa ese proceso lleva mucho fruto. Entonces, anteriormente en la primera lección compartí algo que encontré acerca de los higos. Y que para que el higo no es una fruta, sino que es una flor que se invierte, se va hacia adentro ella misma. Pero es este proceso de cambio. En ese proceso de cambio hay una necesidad de algo, de un insecto, de una avispa, que sirva de catalítico para que cuando esa avispa entre, entonces la flor se enrolla y produce
que germine, es decir, el proceso de polinización. Es la mejor manera que lo puedo explicar. No soy un experto en la materia, pero quizás alguien puede explicarlo de una manera más específica, más constructiva que lo que yo puedo hacer. Pero para que pueda darse completamente ese proceso de cambio, ¿verdad? De transformar esa flor en una fruta, esa avispa tiene que morir enredada dentro de el enrollarse de esa flor. Es decir, hay un sacrificio que necesita que suceda. Y eso es maravilloso, porque el concepto de nosotros en el occidente, hermanos, ¿verdad?, de muerte siempre tiene que ver con terminar el paso. Llegamos al final. El concepto de morir, por eso es que la gente tiene miedo de la muerte, porque dice aquí, como no sabemos qué pasa en el futuro, aquellos que no tienen fe, aquellos que no estudian la palabra, aquellos que tal vez, aunque estudien la palabra, su fe es débil porque no se profundizan en estos conceptos, entonces tienen el temor de no llenar el requisito. Pero ese temor viene porque si estudiamos y entendemos y analizamos la situación, lo que Yeshua, los profetas, el mismo Dios, Moisés y la Escritura misma nos están reenfatizando todo el tiempo, históricamente y todavía al presente, de que debemos de obedecer la Torah, porque eso es lo que nos garantiza que vamos a la vida eterna. La salvación es la salvación, pero la salvación se puede perder si no se cuida, si uno se deja resbalar, si uno deja de cumplir los requisitos que Dios establece y empezamos a infringir o a fallar, a no darle al blanco. No darle al blanco significa que no estamos haciendo las cosas de acuerdo a la instrucción. Entonces, es bien importante entender esto, que la muerte en el concepto occidental es como el final, es la estación final. Pero aquí Yeshua nos abre el entendimiento de que hay un sacrificio necesario, pero ese sacrificio no solamente tiene que ver con morir, sino de que dice que aquel que quiera venir en pos de mí, él está haciendo con claridad. Si tú quieres alcanzarme, si tú quieres hacer ser mi estudiante, ser un seguidor mío, si quieres alcanzar ese nivel de santidad, tienes que hacer algo bien importante. Négate a ti mismo, es decir, deja de hacer las cosas conforme a tu humanidad, conforme a el criterio de los seres humanos. Toma tu cruz cada día, porque eso implica que tienes que luchar contra esa tendencia, esa cabana humanista. Vas a tener que luchar contra ella. Es una cruz que tienes que cargar, es pesada. Porque luchar contra ti mismo es posiblemente la violencia más grande que nosotros tenemos que luchar cuando venimos o entendimos que estábamos en falta, en pecado, y tuvimos que tornar hacia el otro lado. Cambiar, hacer teshuvah significa retornar. Íbamos en nuestros caminos y decidimos ahora buscar el camino del Eterno. Entonces, todo esto lo entendemos de cierta manera, pero en este contexto del mensaje que estamos llamando sobre la vaca roja, es acerca de un sacrificio que es continuo en nuestra vida mientras tengamos existencia. No podemos escapar de ello. Tenemos que luchar y tenemos que vencer. A eso se le llama, ¿verdad?, por haber vencido en la batalla. Y dice él, si empiezas a cargar esa cruz, sígueme. Pero todo aquel que quiera salvar su vida, todo aquel que quiera salvar el pellejo, toda persona que quiere hacer las cosas a su manera, va a perder su vida. Pero si tú haces lo que yo te digo, te va
te va a parecer como que realmente la estás perdiendo porque todo el mundo te critica y te dice, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo tu vida. Estás siendo religioso, pero realmente seguir la Torah no es religión ninguna. Lo que nos han enseñado los seres humanos es religión. Lo que Dios desea es que seamos obedientes a un código de conducta que no es nada de religioso. Es un código de conducta al cual nos debemos de suscribir como ciudadanos de un reino. Entonces, nuevamente, a veces los sacrificios sirven de catalítico, sirven para empezar un proceso. Ahora vamos a la Torah. Decimos, bendito eres tú, Señor Yahweh, y bendito serás tú para siempre. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos encontraste entre todas las naciones y nos diste tu sabiduría, nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Señor Yahweh, dador de la Torah. Vamos nuevamente a reenfocarnos en este concepto, en este capítulo, porque es acerca de la vaca roja. Y dice en el capítulo 19, verso 1 en adelante, y el Señor habló a Moshe y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, una vaca bermeja o alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y le hará degollar en su presencia, y tomará Eleazar el sacerdote de su sangre con su dedo y rociará hacia la delantera del tabernáculo del testimonio con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos su cuero y su carne y su sangre. Con su estiércol la hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata. Esa es una tela teñida de rojo. Y lo echará en medio de fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la tarde. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su carne, es decir, su cuerpo, y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de separación o de purificación del hatá, pecado. Es decir, aquí quiero explicar un par de cosas. Qué interesante es ver de que en el procedimiento, ¿verdad? El sacerdote, ya estudiamos esto, lo vamos a profundizar mucho, pero vamos a estar repitiendo porque el deseo nuestro es que el pueblo aprenda. Y entre más repetimos estos conceptos, más los van adquiriendo y van recordándolos. Entonces, una cosa que quiero apuntar en este momento es lo siguiente. El sacerdote tiene que pasar un proceso de como quien dice, al limpiar a la persona, al aproximarse a esa persona y esa persona es limpia por las cenizas, ¿verdad? Pero ahora el sacerdote o la persona que es asignada para hacer la aspersión de las cenizas de la vaca roja sobre la persona que está contaminada, la persona es expiada, es purificada, pero la persona que hizo el servicio queda inmundo hasta el anochecer. Aún haciéndose su limpieza de lavar su ropa y de lavar su cuerpo. Es decir, es parcial. Queda inmundo parcialmente. El que originalmente, por contactar con cuerpo muerto, se volvió inmundo, a esa persona le tocan 7 días de purificación. Y entonces a mí me parece que es interesante ver que en el proceso, y esto no es para manera de aplicación, a veces cuando tenemos que alcanzar a una persona en la comunidad que
desconoce a Dios. Quizás esa persona anda en muy malos caminos. Quizás esa persona vive en lugares bastante difíciles. Pero a veces los siervos de Dios tienen que ir a esas casas a hacer visitas. A veces las familias piden que uno vaya y hable con esos familiares que no conocen a Dios, que están en algún problema, y uno va y presenta el plan, ¿verdad?, de Dios. Les habla de la Torá, les presenta uno al Mesías y las opciones bondadosas y grandiosas que Dios, el Rey del Universo, nos ha presentado como una opción de vida. Y uno viene en contacto en casas que están tal vez llenas de cosas malas, actitudes, comportamientos, cultura bastante nocivas que realmente no se asemeja a la limpieza espiritual, a la manera limpia de hablar, a la manera limpia de actuar. Y entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo, hermanos, que ayer o anteriormente, cuando en la primera parte decía, si usted va a trabajar en el jardín, usted sabe que se va a ensuciar, pues espiritualmente hablando, a veces entramos en situaciones cuando visitamos casas, visitamos cárceles, visitamos situaciones sociales que son contrarias al carácter de Dios, pues estamos entrando en lugares bastante dificultosos que a veces están sucios espiritualmente hablando. Pues esto es una especie de figuración o de figura profética. El Mesías, siendo limpio, vino a un mundo que estaba controvertido, lleno de suciedades, lleno de maldad. Y él, siendo limpio, tuvo que tomar la suciedad sobre él. ¿Ves? Y aunque él tomó la suciedad, al tercer día, después de haber sido muerto, resucitó y resucitó en un cuerpo glorificado. Es decir, que tipográficamente el sacerdote que está involucrado en el proceso de limpieza de otra persona, Dios está diciendo que nadie es más alto que sus hermanos. ¿Okay? Nadie es mucho más alto. Dios deseaba de que la persona haciendo la aspersión, haciendo la limpieza, entendiera de que todos los seres humanos, como dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 5, ¿verdad? Que no hay ninguno de nosotros que sea limpio, no hay ninguno que sea justo, todos, también lo dice en Isaías, todos nos hemos desligado, hemos hecho nuestra voluntad, nos hemos ido por nuestros propios caminos. Entonces, necesitábamos un Salvador, necesitábamos un Mesías, y esa es la fotografía, que aunque el sacerdote y los levitas fueron elevados a un nivel de santidad mucho más alto sobre todos los otros seres humanos, sobre todo el pueblo de Israel y ciertamente también sobre todas las naciones, pero no fueron elevados para que ellos pusieran el dedo o el pie sobre los demás, sino para poder llevar las cosas santas, para poder trabajar dentro de la presencia de Dios y para poder también ellos manipular la sangre de expiación. Por eso es que están exigidos a ellos que se comporten con un código de conducta de mucho más excelencia. Pero aún así Dios quiere recordar a través del sacrificio de la vaca roja de que nadie está más alto. Por eso es que la vaca roja no es ejecutada adentro del tabernáculo, sino que es traída afuera, al ámbito de los seres humanos, al plano de los seres humanos, no dentro del tabernáculo, porque dentro del tabernáculo está el altar santo de Dios, todo es santo, todo es completamente de acuerdo al nivel de santidad del Eterno. Entonces, pero ahora es llevado por orden del mismo Eterno a ser sacrificado afuera. Y en ese proceso le recuerda al sacerdocio, le recuerda al sumo sacerdote, que aunque él está en un lugar de
¿cómo se dice? Privilegiado ante la presencia de Dios, él no deja de ser un hombre, también se contamina. Y me parece que es maravilloso. Porque Yeshua mismo decía, los primeros van a ser últimos. Los últimos, los postreros van a llegar a ser primeros. Y es una manera de ecualizar. No se trata de intercalar o interponer posiciones, los que estaban abajo para arriba. Siempre es una manera de ecualización para que entendamos que Dios es capaz de restaurarnos a todos. Él lo que quiere es restaurarnos a todos, pero también quiere que seamos comprensivos y considerados con la naturaleza humana, porque todos somos o estamos dentro de la misma. Y dicen las escrituras, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, Rab Shaul, que uno debe de considerar a los demás, porque no vaya a ser de que uno se jacte de estar en una posición más alta, pero que después no vaya a terminar siendo una persona que es encontrada con faltas. O sea, no seamos tan exigentes con nuestros hermanos, porque también nosotros podemos caer. Y eso nos hace recordar que somos seres humanos con necesidad de un Mesías. Entonces continuamos hacia adelante y volvemos a esta página de número 19. Lo otro que quería recordarles es que hatá no significa literalmente pecado. Hatá es falta, pero al mismo tiempo, cuando se entiende en el contexto de los sacrificios, la palabra hatá se refiere a una ofrenda para purificación. Una ofrenda para purificación. También se ocupa como algo para falta, como digo, como pecado. Pero la palabra pecado, no todo, en este caso, como lo dijimos anteriormente en la primera parte, si una persona se contactaba con un hombre muerto en el camino porque pasó por una tumba, no se dio cuenta que eso era una tumba y cayó en esa tumba, pues se contaminó, pero él no estaba con intención de meterse a la tumba, fue un accidente. Entonces, ¿cómo podría ser un pecado? Pero automáticamente la persona queda impura. Entonces se tiene que traer una, ¿verdad? Y esta es la ofrenda de la purificación. Es la vaca roja, que es a manera de servicio colectivo para el pueblo del Eterno. Entonces, hacia adelante, a la siguiente diapositiva. Entonces, hermano, si me puede volver a ver aquí un momento. Nosotros estamos tratando de entender cosas a veces y estamos ausentes de las herramientas. Y bendito, Baruch Hashem, bendito el Eterno, de que ahora tenemos herramientas que antes no teníamos. Porque nos pone en una posición de alto relieve, es decir, de más altura, y siempre que tenemos más altura vamos a poder ver el panorama de abajo y poder tomar estrategias, podemos ver de una mejor forma y nos esclarecen, se nos van esclareciendo muchos de estos puntos. Entonces continuemos adelante. Tratar de entender, los conceptos de pureza bíblica es un reto. Y es desafiar la cultura del siglo XXI de nuestra era. Una gran prueba o reto es encontrar traducciones literalmente fidedignas al hebreo, realidad en la traducción de un idioma a otro, que nos presenten los valores socioculturales. Y esto lo vemos en nuestros días, que a veces una palabra para un pueblo latinoamericano significa una cosa y la misma palabra significa otra para otro pueblo latinoamericano y hablamos el mismo español. Pero de cierta manera, por regionalismos
o por efectos de cultura la palabra toma otra connotación en este pueblo, pero mientras tanto en la otra tomó otra connotación. Y después viene el español, ¿verdad?, de España y nos dice cómo ustedes cambiaron estas cosas. Bueno, eso sucede, pero es interesante, porque eso nos da, por lo menos a un nivel superficie, el entendimiento de qué es lo que sucede cuando una traducción de la palabra de Dios que es escrita en hebreo, en arameo, ¿okay? Y que es traducida a otros idiomas que a veces carecen de los elementos o las palabras que puedan proyectar la traducción correcta porque no existen. Entonces, se utiliza lo que es reemplazo, no de conceptos, pero se pone una palabra que se acerque para darle el valor que se asemeje más culturalmente a ese concepto en el idioma original. Entonces, por ejemplo, cuando estudiamos el Beis Hamikdash, el templo sagrado, nos encontramos con varios niveles de pureza, santidad. La pureza es equivalente a santidad, hermanos. Es equivalencia a separarse para el propósito de servir a Dios. Entonces, que hoy día no se conocen estos elementos de santidad en el templo. Muchas personas dicen, pues yo soy santo porque Yeshua me hizo santo, Él me santificó, el Espíritu Santo ahora reside en mí. Pero los conceptos de santidad, habían diferentes niveles en el templo. Entonces, no los entendemos a profundidad. Entonces, debido a estos errores de interpretación en la tradición de la doctrina sistemática implantada por Roma, nosotros hemos recibido estos conceptos bastante equívocos, bastante torcidos, bastante que nos desalinean de la línea recta que deberíamos de estar entendiendo. Y yo sé que cuando uno hace este tipo de aseveraciones, hay personas que inmediatamente ponen los breques, los frenos. Mi intención no es ofender, mi intención es hablar honestamente. Roma, vamos a decir, los religiosos, las personas que creyeron en Yeshua, las personas que proselitaron y se convirtieron originalmente, ¿verdad?, al judaísmo mesiánico, porque era judaísmo y continúa siendo judaísmo mesiánico porque están creyendo bajo auspiciados del entendimiento del Mesías. ¿Okay? Los cristianos del primer siglo nunca se separaron de la sinagoga, nunca se dejaron de hacer las actividades en el templo, no dejaron su judaísmo, simplemente creyeron en el Mesías que le fue prometido al pueblo judío. No había nada que cambiar, simplemente seguir las instrucciones del Mesías, el representante real que vino representando la cara del Eterno. Entonces, su hijo. Y entonces Roma, digamos que los primeros creyentes romanos quisieron hacer algo bueno. Pero después de las luchas que Roma militarmente tuvo que pelear contra los revolucionarios judíos, pues Roma militarmente tomó medidas bien fuertes, destruyó el templo, mató a miles de judíos, los desplazó a muchos, tomaron control de todas las cosas santas, tomaron control de todo lo que era los centros importantes del pueblo judío, le cambiaron el nombre a la región, etcétera, etcétera. Y después, pues paulatinamente, toda esta cuestión, esta actitud de superioridad tomó revuelo dentro de las líneas religiosas y también cambiaron la sede de ser el lugar donde Dios invocó su nombre a Roma. Entonces, por muy buenas intenciones que los creyentes cristianos romanos tenían en su corazón, empezaron a reemplazar cosas de acuerdo al entendimiento de ellos, aislaron, rompieron con todos los judíos. Entonces, ¿cómo van a entender el contexto judío, la manera como Dios les había enseñado al pueblo a adorarle a Él por
1500 años antes, ¿ok? Y de repente viene otro pueblo, usurpa todos estos puestos, todas estas situaciones, usurpa hasta la ciudad donde se debe de adorar al rey, y declaran de que ahora esto es sistemáticamente cambiado. Pues entonces tenemos un problema, porque obviamente para poder lograr todas estas cosas tiene que haber cierta manipulación hasta de los escritos. Y es ahí donde nosotros estamos tratando, como un pueblo que está regresando a la raíz, no de criticar, pero de valorar la evidencia, de validar, es la palabra más correcta, la evidencia histórica, porque eso es una realidad. No lo podemos tapar con un dedo puesto en el ojo y decir, vamos a ver para otro lado, porque tenemos que tomar en cuenta estas verdades. Entonces, debido a esta situación, pues se ha vuelto difícil que el pueblo entienda que lo que han aprendido son muchas tradiciones y muchas enseñanzas erróneas, infructuosas. Por lo tanto, es casi imposible relacionarle o explicarle al creyente cristiano de hoy la idea de pureza, limpieza ritual y moral, limpieza moral en relación al templo, o separación, que es equivalente a decir santidad, o kedushá, en relación a compadecer ante la presencia del Yahweh, el gran yo soy. No es lo mismo decir, yo soy santo porque Yeshua me salvó y simplemente eso es mi creencia, que establecer con prudencia y diligencia y cumplir los procedimientos que habla la misma Escritura sobre lo que es una limpieza ritual. Una limpieza ritual, a veces la palabra ritual ha sido completamente sacada de contexto, pero el punto es que no entendemos porque no hemos estudiado, hemos desechado todo y no debe de ser así. Entonces, debido a los conceptos equívocos y hasta ciertos puntos torcidos, sin deseo de ofender a nadie, vuelvo y repito, conceptos como la supergracia y la mala interpretación referente a las obras completas de Yeshua, nuestro Mesías, como el siervo profeta sufrido, y después de su prueba, muerte y resurrección, como el sumo sacerdote en el cielo, no de la tierra. La tradición nos ha heredado teologías, doctrinas y enseñanzas que nos alejan de la verdad. Y ese es el punto, que nos alejan de la verdad. Y Yeshua dice que es la verdad la que nos hace libres. Por eso es que la evidencia no puede ser desechada, no puede ser ignorada. Si queremos regresar al principio, si queremos hacer las cosas de la raíz, entender la raíz, pues entonces tenemos que abrazar la verdad, abrazar la evidencia. Deseaban los grandes teólogos cristianos mentirnos, y vuelvo y repito, aquellos teólogos cristianos que se entregaron con amor y ahínco a las escrituras, se convirtieron al judaísmo. Gente que fue de corazón puro. ¿Querían ellos mentirnos? No. Eso empezó a fabricarse después del 325, después ya ahí por el año 400, 500 después de Jesucristo, las cosas empezaron a ponerse bastante turbulentas. Ahora, pero desear entender al Dios de Israel, su Torá, la Tenach, el templo, la tierra santa y toda la cultura del reino de Dios, excluyendo al pueblo y al sacerdocio, ¿verdad? Se constituyó en el peor error de la historia. Vuelvo y repito. ¿Querían ellos, estos líderes cristianos desde el principio, mentirnos? No. Creo que estaban tratando de hacer las cosas bien. Fue después que empezaron a ponerse las cosas mal. Pero desear entender a Dios, al Dios de Israel, fuera de su Torá, fuera de verdad de la Tenach, ya ahora incluyendo a los profetas y los escritos. Querer entender al Dios de Israel sin el templo,
sin la Tierra Santa, es decir, cambiándole el nombre de Israel a ponerle otro nombre. Es decir, usurpando todas las cosas que Dios había heredado al pueblo judío o al pueblo hebreo. Entonces querían entenderlo, no lo van a poder entender, porque no lo puedes entender fuera del contexto cultural que Dios mismo le heredó al pueblo hebreo. Es decir, no vamos a poder entender si lo tratamos de excluir todo este contexto de las cosas mencionadas de su propio pueblo y del mismo sacerdocio que fue Dios quien lo constituyó para enseñar a ese pueblo que se comportara, que adquiriera una cultura del reino de los cielos. Ese fue el peor error de la historia. Nunca debieron haber hecho eso. Entonces, Dios libró y adoptó a Israel como su pueblo y le dio Torah y Coanim, le dio el sacerdocio. ¿Para qué? Para santificarlos, para expiarlos, para enseñarlos a vivir como Él deseaba que vivieran. Entonces, ¿por qué habríamos de negar la evidencia? Fuimos apartados de la raíz, cortados de raíz. Continuamos con la siguiente diapositiva. Dios le dijo a Moshe y a Aarón, debes advertir a los israelitas acerca de su impureza. Aarón, Moshe, ustedes deben de advertir a los israelitas acerca de su impureza para que su impureza no los haga morir, se contaminen el tabernáculo que he puesto entre ellos. Levíticos 15:31. Dios está mandando, pongan orden, pongan atención. Ustedes deben de enseñar a los israelitas a que sean ritualmente puros y moralmente puros. Es Dios el Eterno que les está diciendo. ¿Y cómo ellos van a lograr eso? Bueno, siguiendo las instrucciones que Dios da en su Torah. Entonces, es necesario analizar este versículo de Levíticos 15, porque si Dios le dice a los altos líderes de Israel, advirtiéndoles al pueblo sobre la importancia que representan las leyes de pureza por la limpieza ritual física, pues la pureza es importante en relación a la santidad, porque es como nos purificamos que nos va permitiendo acercarnos más. Porque yo estoy aquí presente, es lo que está diciendo Dios. El Dios de los cielos está presente. El Dios de los cielos está presente. No podemos actuar como que estamos en presencia de cualquier monigote, cualquier cosa. Es el Dios, el eterno, el rey del universo, el monarca, ¿verdad?, del universo. Él es a quien nosotros debemos respeto. Yo estoy aquí presente. No deben contaminar el altar que he establecido entre ellos. Se refiere al santuario, al Mishkan, a la tienda de la reunión. Si Dios es estricto con los sacerdotes y el pueblo para quien las leyes, los sacerdotes y la tierra y el templo fueron establecidos, ¿cómo es posible que gente de las naciones asuman que ellos saben más? Voy a repetir eso. Volvamos a ver aquí un momentito, hermano. Si Dios es estricto con los mismos sacerdocios, con su propio pueblo, a quien Él les ha dado esas leyes, les estableció sacerdotes, les dio la tierra, les dio el templo y los estableció como una nación que sirve al Eterno, entonces, ¿cómo es posible que gente de las naciones que no conocían a Dios, que no conocían de sus pactos, que no tenían ninguna promesa, estaban completamente excluidos, como dicen Efesios, ¿verdad? La gente de las naciones asuman que ahora ellos saben más que el pueblo que Dios escogió, habiéndoles entregado todas estas cosas, habiéndolos afilado por 1500 años antes que apareciera el Mesías. Que usurpan las posiciones de las cosas santas y definen que ellos ahora tienen el estatus de líderes sacerdotales. Muchos andan por ahí gritando que ahora son conforme al orden de Melquisedec. No quieren a veces hacer acciones de justicia y bondad en las cosas más pequeñas,
pero son de acuerdo al orden de Melquisedec. Que son del orden de Melquisedec cuando violan todo fundamento bíblico. Como decía por ahí un hermano, la única parte del orden de Melquisedec que le gusta a mucha gente simplemente es la parte de recibir los diezmos. Lo digo de una manera chistosa, pero al mismo tiempo duele. Porque cuando hay personas así, cuando hay ministerios así, nos afecta a todos, hermanos. Nos afecta a todos, nos atañe a todos. Es muy claro que este versículo de Levíticos 15:31 implica que las leyes de la pureza se aplican al Mishkan y al templo cuando una vez, ¿verdad? Tanto en el templo primero que Salomón erigió, como el que remodificó y embelleció Herodes. Pero más de alguno podría decir, bueno, pero estas leyes solo son aplicables dentro del templo. Esto era cuando el templo existía, ahora ya no hay templo. Entonces no se aplica a nuestra vida diaria, podría decir cualquiera. Pero eso es incorrecto, hermanos, porque si en nuestro diario vivir nos volvemos impuros, a veces por cosas tontas, entonces, ¿cómo podríamos entrar ante un centro de adoración o a la presencia de Dios? Dios puede ser alcanzado ahora a través de Yeshua, que es la ofrenda Pesaj que nos acercó de una sola vez y para siempre. Cuando venimos al Padre en el nombre de Yeshua, estamos ahí. Se nos abre paso para que nos acerquemos. Es como entrar al templo. Y si nosotros tocamos como establece la palabra, porque muchas personas por la misma cuestión de la cultura, las tradiciones hispanoamericanas, como decía anteriormente en la primera parte, las actividades de los funerales que son parte de la tradición tan intrínsecamente conectadas a nuestros corazones, a nuestras familias, porque las hemos vivido por muchas tradiciones, por muchos años, pues el pensar de que no van a tener un cuerpo presente de una persona que acaba de fallecer, celebrando el funeral ahí en su casa o llevando el cuerpo presente al templo. Todas estas cosas son tradiciones y les parece que tienen que ser así, pero son cosas de impureza que la misma Escritura lo establece. La palabra de Dios no ha sido cambiada, no ha sido revocada, no ha sido puesta en stand-by. Lo que se tiene que hacer cuando el templo está erigido, se hace cuando el templo está erigido. Lo que no se puede cumplir cuando el templo no está erigido, no se puede hacer. Ahora, la purificación de la vaca roja, hermano, en el sentido, tenemos a la vaca roja porque Yeshua pagó el precio. Él es la vaca roja. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que tener una purificación, lo hacemos en el nombre de Yeshua. Él es el que cumple ese requisito. Pero cuando el tercer templo sea levantado, que es una de las señales que el Mesías ya está pronto a llegar, entonces todas estas cosas se vuelven a reactivar. No se trata de que ya están completamente revocadas. Eso es una tradición sistemática que ha sido inventada para alejarnos nuevamente de la raíz. ¿Ok? Continuemos en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, quizás dirían, no existe el templo, pero están los códigos de santidad que aún están vigentes. Entonces, espérate un momentito. Si los códigos de santidad están vigentes porque nosotros como creyentes en Mesías, seguidores del Mesías, discípulos del Mesías, tenemos que guardar los niveles de santidad que sabemos que son requisitos. Están establecidos bien explícitamente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. No los podemos negar. Yo acabo de hablar hace unos momentos las Escrituras que dice que Él va a venir con sus santos ángeles.
y viene a buscar a un pueblo que ha procurado mantener la santidad. ¿Cómo? A través de sus mandamientos. Y cuando decimos mandamientos, no me estoy refiriendo nada más a aquellas cosas que te dicen, haz esto, o no hagas esto, en el sentido de que esto es malo, esto es bueno. Pero hay mandamientos de instrucciones a seguir. Me estoy explicando. Hay mandamientos que son explícitamente, haz esto porque si no, esto te va a pasar. No hagas esto porque no es de bondad y justicia. Se espera mejor de ti. Estoy poniéndolo un poquito más explicado. Pero hay mandamientos que dicen, tienes que hacer esto, también esto, para poder alcanzar estas cosas. Entonces, hay muchos mandamientos que son instrucciones a seguir. Instrucciones para que alcancemos sabiduría, instrucciones para que alcancemos equidad. Entonces, si esta santidad está vigente, ¿cómo vamos, verdad, a decir de que no hay niveles de impureza? Entonces, vamos un poquito más profundo. Si entendemos que estamos buscando la presencia de Dios, pero también la gente habla del diablo. Entonces, que el diablo me hizo hacer esto, que el diablo me hizo hacer aquello, que el diablo acá, y le echan la culpa a Perencejo, a fulanito, a todo el mundo, pero nadie quiere cambiar sus propias actividades, su conducta. Y es ahí donde está el problema. Quizás tus niveles de santidad no están funcionando y estás provocando prácticamente que se levante en ti una atmósfera de impureza porque no estás siguiendo el código de instrucciones que Dios ha dejado para que me la mantengas. Y no estoy tratando de ser acusador, ni tampoco traer un mensaje de condenación y quitarte el ánimo. No, hermano, estamos hablando de purificación. Cuando uno quiere purificarse y limpiarse, tú no te metes al baño a bañarte después de haber trabajado y estar sucio sin jabón o sin shampoo. ¿Cuál sería el objetivo? Simplemente echarte agua. Porque entonces la purificación queda media. Entonces, si vamos a hacer la limpieza, hay que hacer la limpieza completa. Y lo que estoy tratando de hacer no es hacer un acusador, sino es un animador, porque hay que animarnos. Pero la verdad es la que nos hace libres. Entonces, ahora acá, que es más, en el Mesías Yeshua, de acuerdo a sus enseñanzas de pureza, obediencia y santidad, nos delega una responsabilidad muy clara sobre los conceptos de luz. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuál es el objetivo de decirle al pueblo, ustedes son la luz del mundo, hermanos? Van a alumbrar como una lumbrera, van a enfocar en la oscuridad. A eso no es lo que se está refiriendo. Ustedes son la luz del mundo, ustedes llevan la Torá. Ustedes son portadores, son contenedores del conocimiento de la sabiduría del universo. Por lo tanto, ustedes tienen que iluminar. ¿Cómo? Que la gente los vea obedeciendo los misvot. Que la gente los vea obedeciendo las instrucciones del Eterno. Porque van a ver que son eficaces, van a ver que trabajan, van a ver el producto que hacen estos mandamientos, estas instrucciones en vuestras vidas. Por lo tanto, van a llamar la atención. Por eso es que van a alumbrar. Y van a aprender cómo acercarse al Padre también. De esa manera es que alumbramos. La familia levita, el sacerdocio levita y los hijos de Aarón aún existen hoy día. Aún existen hoy día. No están ejerciendo sus labores, ¿verdad? A manera como lo vemos en las Escrituras porque no hay templo. Pero sí están preparándose para el momento que el tercer templo sea levantado. Ya todo está listo. Ya todo está listo. Estos Kohanim, sacerdotes, siguen practicando estas directrices de santidad y pureza, estudiando. Se reúnen. Siguen practicando, siguen memorizando. Pues lo exige la palabra de Dios para todas las generaciones. Nuestras generaciones, no, las generaciones de ellos. Toda su descendencia. Toda persona que tiene sangre levita
automáticamente, si una persona está en las naciones y descubre que en su sangre hay sangre levita, o hay sangre de Coanim, de sacerdocios descendientes de la casa de Aarón, esas personas automáticamente tienen un derecho, se pueden comunicarse con las autoridades y hacer las conexiones apropiadas. Pueden ser llamados y entrenados y educados para que puedan eventualmente ejercer estas actividades. Y mucha gente ha estado descubriendo en los últimos años alrededor de todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, donde hay mucha sangre judía regada en diferentes partes de Latinoamérica, pero también en todas partes del mundo, que gente ha sido encontrada y ahora están regresando, haciendo su alía a Israel y cultivándose en esta área, porque es una área importante. Es un legado del Rey del Universo que fue dado a una familia en específico. Es un don de Dios y es irrevocable. Entonces ahora, en el contexto del templo, la pureza y la impureza, la santidad y lo común no son palabras simples. No son palabras poéticas que se dicen simplemente al azar para que se escuche bonito. No, son palabras serias. La diferencia entre lo puro y lo impuro, lo santo y lo común, son cosas muy serias. Son conceptos profundos que establecen lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer. Si Dios interviene en algo o Dios no va a intervenir a causa de la impureza. Es decir, determinan si podemos atar o desatar, si tenemos vigencia legal. Eso es importantísimo que lo entendamos. Que si podemos atar y desatar es vinculado al nivel de santidad y de entrega que hemos demostrado ante el Eterno. No nos podemos poner de un día al otro a echar fuera demonios y hacer un montón de cosas, a tratar de atar y desatar, como muchos han querido hacer y no tienen resultados porque hay una impureza. Y la impureza no puede ser equivalente a santidad. Hay que buscar la pureza, la palabra, la obediencia, y así va en incremento para adquirir la santidad. Entonces, en otras palabras, nos da legalidad ante las cosas del reino. Ay, pastor, usted ya empezó a hablar acerca de los legalismos. Yo ya he abordado este tema en muchos videos. Pero, una vez más, la palabra legalidad o legalismo, en el contexto religioso, toma una connotación negativa debido a la educación sistemática romana. Pero realmente, el contexto legalista, legalidad, son palabras que se utilizan en el contexto jurídico, sin los cuales no podríamos llevar los procesos o ejercer procesos jurídicos en las cortes legales. ¿Ve? Pero simplemente se le da una connotación negativa. Pues no, realmente la legalidad es importantísima dentro de nuestra fe, dentro de la Torá, la palabra de Dios, la Biblia, porque nuestro comportamiento como ciudadanos del reino es lo que nos da autoridad legítima. Es decir, de nada vale que te llames hijo de Dios, que tengas el carnet o la identificación de ciudadano del reino cuando no te estás comportando como debes dentro de las directrices de los ciudadanos del reino. Por lo tanto, no te da la legalidad para poder pedirle al rey que te ayude. Tal vez así podemos entenderlo, pero es real, funciona, de esa manera es que funciona, hermanos. Y yo me emociono porque es la verdad, y lo que yo quiero es que el pueblo reciba las bendiciones. Que quitemos todas las piedras de encima, que quitemos todos los pesos, todas las cosas que nos hacen tensiones y que nos quitan de los beneficios del reino. Nos restan de la bandeja que Dios ya ha establecido para nosotros. Y no sé, creo que es importante que entendamos que la legalidad espiritual está vinculada a si recibes o no recibes.
si nos cuesta entenderlo, podemos referirnos a las bendiciones y a las maldiciones que están bien descritas en los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio. De poder mantener la conexión entre el cielo y la tierra, a eso es lo que se refiere. Nuestra santidad, nuestra pureza, nuestra dedicación y obediencia nos lleva a la santidad, y todo esto en conjunto nos da acceso, que tengamos conexión entre el cielo y la tierra, entre la tierra y el cielo. Eso es lo que abre, lo que rompe, lo que abre las puertas a que tengamos acceso. Yeshua es esa puerta, y Yeshua es santo. Yeshua es santo, santo, santo. Él no va a permitir que nadie que no pase la inspección pase a través de esa puerta. Nadie va al Padre si no es por mí. Muchas personas piensan que esto solamente está hablando de su persona. No, nadie va al Padre si no es por mí. ¿Está hablando de qué? Él es la Torah viviente. Si tú no estás viviendo de acuerdo al nivel de la barra que yo establezco en la Escritura, no tienes acceso al Padre. Aleluya, Baruch Hashem. Yo espero que ustedes estén, aleluya, que se estén dotando o redotando de la savia espiritual. Porque mi intención no es apachurrar a nadie, mi intención y misión es abrir los ojos. La interpretación se pierde debido a la incapacidad de los idiomas de plasmar literalmente lo que la pureza o su falta implican, pues va más allá de la higiene física. Muchas personas dicen, está impuro, está inmundo, piensan que es una cuestión de higiene. No, señor, no, señora. Es un estado espiritual etéreo, que significa prácticamente intangible. Es un estado que no se puede tocar, pero es un estado que nosotros provocamos cuando obedecemos la palabra, la voluntad del Eterno. ¿Okay? Que no se puede describir, es una ley Torah única. No es algo físico, tiene que ver con la condición de tu neshama, de tu alma. No acatar el requerimiento divino es referencia, no acatar el requerimiento o el requerido divino en referencia a tu pureza, a tu santidad, se conforma en carencia espiritual. Si nosotros no estamos dispuestos, hermanos, por el amor grande del Eterno, por la vida de nuestro Yeshua HaMashiach, quien nos vivificó con su sacrificio, por favor entiéndanme. Si una persona no es capaz de procurar su pureza ritual aquí en la tierra, en el ámbito físico, y no quiere pagar el precio porque simplemente hay una dureza, una testarudez de fijarse, de plantar sus plantas de los pies y decir, aquí nadie me mueve porque esta es mi tradición, así me lo enseñaron, yo soy cristiano y esto y lo otro, y no quieres moverte de ahí. Y te pones duro y de piedra y no quieres aprender. Entonces, no sé cómo podrías captarlo, pero lo importante que quiero hacerte ver es que si no estamos dispuestos a hacer lo mínimo, que es alcanzar pureza ritual para poder tener acceso, entonces se conforma en carencia espiritual. Porque, hermanos, si tu corazón es duro, no es humilde, no es sensato, no es enseñable, ya dijiste, lo aprendí todo y nadie me va a mover de ahí, pues estás tomando una actitud intransigente. Y el Señor, por mucho que tenga misericordia, si no te arrepientes, si no buscas sabiduría, no va a poderte ayudar. Dios quiere ayudarnos a todos, pero tenemos que movernos en ese ámbito de humildad. Él mismo nos dice que seamos humildes y que seamos mansos como Él lo es. Que sigamos su ejemplo. Y mi deseo es
instar al pueblo. Estas cosas se tienen que abrazar. Los mandamientos de Dios no son de juego, no son para divertirnos, son para formarnos. Aleluya, Baruch Hashem. No son para satisfacernos, son para estructurarnos, para darnos carácter. Amén. Entonces continuamos a lo siguiente. Y voy a estar, como les dije anteriormente, repitiendo. Vuélvanme a ver aquí un momentito. Yo espero que usted se esté gozando con esta enseñanza. Los movimientos de aplicación que estoy tratando de compartirles, quizás no son herramientas de alegría, herramientas que te hacen brincar de gozo. Pero yo espero con toda sinceridad en mi corazón que puedan expandir tu sentido de aprobación con el Eterno. Que vas a empezar a cambiar, que vas a empezar a retonar, modular, hacer los tweaks, como los movimientos, reajustes en tus controles espirituales para que puedas alcanzar mejores cosas, las cosas que has estado empeñado en alcanzar, pero de cierta manera han habido tropiezos. Y entonces te invito a hacer una introspectiva. Nadie lo va a saber, solamente tú. Que le des al Eterno un tiempo y busca dónde están esas áreas de derrumbe. Esas paredes de ladrillos que pueden haber sido, tienen un boquete, tienen un derrumbe. Y vuelvas a repellar, a levantar esa área. Continuamos a la siguiente diapositiva y como dije anteriormente vamos a estar repitiendo algunos de estos conceptos para recordarlos. Novilla roja. ¿Cuál es la función entonces de la novilla roja o de la ceremonia de la novilla roja? La producción de cenizas para el agua de purificación utilizada para eliminar la impureza ritual, contraída a través del contacto con cadáveres, huesos o una tumba. Número 19. Entonces vuelvo a ver aquí un segundito. Yo fui católico. Muchos de ustedes que están viendo posiblemente también pasaron por esa experiencia, porque nacimos en cunas católicas, ¿verdad? Herencia de España, herencia de Roma. Pero ustedes podrán recordar que para el tiempo de Pesaj o de Pascua, mejor dicho, no la Pascua que se conoce como la Navidad en muchos lugares, pero me estoy refiriendo al tiempo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? De que se ponían 40 días antes, cada miércoles le ponían la ceniza en la frente. Están preparando lo que se llama la cuarentena, estaban preparando al pueblo para que entraran en un entendimiento de purificación espiritual, una purificación ritual. Para eso es que son las cenizas. No es simplemente para decir que fui a misa. No era simplemente para decir, para que tu mamá y tu papá te dieran una aprobación que cumpliste con el requisito, porque muchos de los niños no querían, o ya ellos no querían ir, muchos adolescentes. Pero era el proceso de poner la ceniza para purificar e ir haciendo que el pueblo entrara en el sentimiento que están haciendo algo de acercarse al Eterno. De que Yeshua, Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya había pagado el precio de la vaca roja y por eso se pone como señal que hemos sido alcanzados o esparcidos, ¿verdad? Se nos ha rociado hay una evidencia, es la palabra que estaba buscando, de que se nos ha esparcido, ¿verdad? La ceniza que nos limpia, que nos purifica. Y se hacía cada semana con el objetivo de llenar al pueblo de ese deseo, de ese júbilo. Entonces, obviamente, un poco cambiado, ¿verdad? El contexto de lo que realmente es la ceniza de la vaca roja, en qué manera se hacía, pero estaba de cierta manera presente. Cambiado, no estoy justificándolo,
porque no se debe de cambiar la estructura que Dios establece, pero estoy tratando de traer el contexto de entendimiento de que a veces se hacen cosas que se asemejan, pero que de alguna manera falsifican la completa efectividad porque se sacó fuera del contexto de la Escritura Santa, porque esta instrucción vino de la boca de Dios a las manos de Moisés. Entonces, continuamos con lo que estábamos leyendo en la diapositiva. El rito implicaba sacrificar una novilla aceptable para el sacrificio fuera del campamento. Aceptable para el sacrificio significa que llenaba los requisitos de pureza, de limpieza, de salud, y que no tenía defectos congénitos o debilidades por enfermedad. Entonces, el rito implicaba sacrificar una novilla aceptable para el sacrificio fuera del campamento, rociando sangre 7 veces hacia la tienda de reunión, quemar toda la novilla, incluida su sangre y estiércol, junto con madera de cedro, hisopo e hilo escarlata. Compárese con Levíticos 14:4 y también compárese con las escrituras que relatan, ¿verdad?, el padecimiento de nuestro Señor Yeshua en los evangelios, donde está presente, ¿verdad?, su escarnio, está siendo consumido como la vaca roja, y también hay presencia del hisopo, está la presencia del cedro, que es el madero donde está siendo crucificado, y también hay tela escarlata, que es la tela con la que lo cubrieron. Seguramente una capa hecha de las capas que utilizaban, las capas rojas o púrpura que utilizaban los mismos romanos, especialmente porque a él le cambiaron su ropa y le hicieron o jugaron con él, burlándose de él, el famoso juego que ya lo hemos hablado en otras enseñanzas, el juego del rey, donde se le vestía, se le puso la corona de espinas, lo vistieron con esta ropa roja y lo golpeaban y lo empujaban diciéndole, oh, tú eres el rey, oh, con que tú eres el rey, y de esa manera se mofaban de él. Entonces, todos estos elementos, perdón, aquí se me estaba cayendo algo, todos estos elementos estaban presentes ahí para que tipográficamente y proféticamente, ahora que nosotros tenemos esta evidencia por medio de los escritos del Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, podamos poner el dedo y decir, este es verdaderamente el Mesías, porque aquí la Escritura está completamente, o dándonos la completa descripción de lo que sucede con la vaca roja. Entonces, continuamos. El agua para eliminar la impureza contraída, perdón, me salté lo que está en verde, y guardar la ceniza en un lugar limpio fuera del campamento. El agua para eliminar la impureza contraída por contacto con los muertos se preparó mezclando agua de corriente. Cuando dice agua de corriente es agua de un río, de una quebrada, es decir, agua viva, que no agua emposada, sino agua de una corriente limpia fuera del campo, el agua para eliminar la impureza contraída por contacto con los muertos se preparó mezclando agua de corriente con la ceniza. Las personas y los objetos impuros se rociaron al tercer y séptimo día después de la contaminación para eliminar la impureza. Hebreos 9:14 usa la imagen de la ceremonia de la novilla roja para representar a los creyentes que fueron purificados por el Mesías Jesucristo del efecto de las obras muertas del pecado. Las obras muertas, el efecto de las obras muertas del pecado. Las obras muertas se refiere a actos que conducen a la muerte. Los actos que van en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Rituales inútiles en vista de la salvación u obras producidas antes de ser vivificados en Yeshua HaMashiach, como está escrito en Hebreos 6:1. Continuamos con la diapositiva siguiente
donde dice la vaca roja nuevamente, los sabios de bendita memoria nos comparten en sus midrashim, en sus enseñanzas, y esto es tomado de el midrash dice, el contacto con la muerte causa impureza espiritual, ver número 5.1. Alguien que está espiritualmente impuro tiene prohibido entrar al sagrado templo. Hermano, vuélveme a ver acá. Si alguien está espiritualmente impuro, es decir, moralmente impuro, puede ser que la persona pueda estar ritualmente, físicamente, hizo su tevilá, es decir, fue a una mikveh, hizo su limpieza ritual, puede estar limpio por fuera. Pero si su intención, su corazón no ha retornado al Eterno, pues no está realmente moviéndose más cerca hacia la santidad. Entonces, vuelvo y repito, de acuerdo a lo que está escrito en lo que los sabios de Israel dicen. Continuemos con la diapositiva. Alguien que está espiritualmente impuro tiene prohibido entrar al sagrado templo. ¿Por qué? Porque está en obras muertas. Él está actuando y su corazón todavía está moviéndose en el ámbito de las obras muertas, las obras del pecado. Entonces no puede entrar al sagrado templo o participar de los sacrificios hasta que lleve a cabo el proceso de purificación completa, en otras palabras. El proceso consiste en seleccionar una vaca roja, café, rojizo, un color normal en las vacas, ¿verdad? Pero que no tuviera más de un pelo negro, que nunca hubiera cargado nada para un humano, es decir, que no sea una bestia de trabajo y que no tuviera ningún tipo de defecto físico. La vaca roja representaba la idea del animalismo puro. La vaca roja está representando el nivel animalístico del ser humano, el nivel pecaminoso del ser humano. La vaca roja está representando porque es sangre. Es sangre. Eso es lo que representa. Y el ADN del ser humano desde el Edén fue afectado por la transgresión que Eva y Adán cometieron. Entonces, porque la sangre de ellos estaba la vida, dice la palabra, y la sangre está la vida, pero su ADN fue afectado por comer del fruto que comieron. Su vida empezó a disminuir, empezó a desaparecer poco a poco, aunque ellos duraron muchísimo tiempo, 900 y tantos años, pero aún así llegaron a caducar, llegaron a morir, producto de la falta. La muerte es el producto del pecado. Entonces, la vaca era llevada fuera del santuario. ¿Por qué? Vamos a poner esto en contexto. Representa la vaca roja el ámbito animalístico. Representa la actitud, digamos, muy primitiva del hombre, en sus acciones más primitivas. La vaca era llevada fuera del santuario, por eso, porque está fuera del ámbito de la santidad. Como representa esto negativo en el hombre, eso negativo del hombre, el pecado, la falta, la injusticia, la burla, el escarnio, la actitud de ira de los hombres, la competencia, el ultraje, lo pagano, todas estas cosas representan ese animal. Por eso es que no podía ser sacrificado dentro, aunque estaba perfecta, aunque fue escogida, ¿verdad? En forma perfecta, en santidad, su representación, una vez que salía del templo hacia afuera, entonces ya tomaba ese animal una iconografía, una representación completamente diferente. ¿Okay? Por eso no podía ser sacrificada dentro del templo, porque estaba siendo sacada para poder representar al hombre de todas las naciones.
para poder representar a aquellos que no conocen a Dios. El pueblo de Israel está siendo acercado, está siendo instruido. Todavía no están en perfección, están apenas comenzando, ¿verdad? O tienen años ya de estar con el Eterno, pero están todavía pasando diferentes procesos de cambio y de entendimiento y de sabiduría. Y este acto es para darle oportunidad a aquellos que están conectados con acciones de muerte, especialmente aquellos que no tienen conocimiento, que no saben de los pactos de Dios, que no tienen acceso a esas cosas. Por eso es que la vaca fue diseñada por el Eterno para ser sacrificada fuera del templo, para que de esa manera alcanzara a las naciones. Continuamos. La vaca roja entonces representa la parte animalística de los seres humanos, pues en el templo de Dios no había lugar para ese animalismo bruto, es decir, para la desobediencia. Esto de rojo representa a Edom, representa el carácter de Esaú, representa, como les decía, creo que mencioné esto en la primera parte. La misma palabra Adán viene de Adamá, tierra roja. Por eso es que como Adán fue tomado de la tierra roja, se le puso Adán, humanidad hecha de tierra. Es un ser hecho de la tierra roja. Adán, de acuerdo a estos pasajes de escrituras que nos hablan, ¿verdad?, de estas palabras, porque fue tomado de la tierra Adamá, de tierra roja, se le puso Adán. Entonces, hay una raíz de rojo en el nombre de Adán, lo cual implica o significa o nos puede sugerir de que Adán era pelirrojo. Entonces ahora, era llevada afuera y sacrificada totalmente quemada, con una rama de madero de cedro, hisopo y un pedazo de lana roja teñida con la sangre de un gusano. Usted ha visto cuántas veces hemos repetido esta parte. Yo la voy a seguir repitiendo porque es importante. Simbolizando el nivel más alto y el más bajo de las especies del mundo animal y vegetal. Esto es lo que dicen los sabios. Todos estos elementos están simbolizando el nivel más alto y el más bajo de las especies del mundo vegetal y el mundo animal. Todo, en otras palabras, toda la creación está siendo representada en este acto de la vaca roja. Porque no solamente, hermano, Yeshua muere como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Corbán, Pesaj, por los seres humanos. Pero el deseo de Dios es que toda la tierra se convierta en un santuario. Que toda la tierra se convierta en un santuario donde entonces Israel, la nación, ya en el futuro pase a ser, ¿verdad?, tierra santa de todo el planeta. Pasaría a ser, como quien dice, el patio grande del templo. Y después Israel, toda la tierra santa pasa a ser el patio más interno, o digamos, por decirlo así, un patio más interno, y después la santa ciudad de Jerusalén pasa a ser el santuario y después el templo donde está su trono. Es decir, es bien interesante si lo podemos observar. Estoy simplemente sugiriendo esto, ¿verdad?, de codificar o entenderlo de esta manera, pero realmente ese es el deseo de Dios, que está en Isaías, que el deseo de Dios es que cubrir la tierra de su gloria. Es que toda la tierra esté cubierta de su gloria. En otras palabras, su deseo es, a través de Yeshua, se purifica todo el tabernáculo del cielo, se purifica el tabernáculo de la tierra, pero también se purifica toda la tierra de la misma manera como las aguas en el tiempo de Noé purificaron la tierra del pecado, y después que recién las aguas desaparecen o son, bajan los niveles de agua, Noé recibe una nueva tierra. Y entonces fuera de pecado, limpia de pecado. Pues de esa misma manera, Dios con Yeshua
las aguas de la vaca roja, que son las aguas de la purificación, ¿verdad? No solamente física, pero espiritual, pasan a lavar todo el planeta, todo aquel que le acepte. Es una pieza más que va aumentando y va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Verdad? Porque ese que le acepta está juramentando servir al Eterno y seguir su Torah. Entonces, continuamos. Entonces, era llevado afuera y sacrificada totalmente quemada con una rama de madero de cedro, hisopo y sus pedazos de lana roja teñida con la sangre de un gusano. Esa lana o pedazos de tela teñida era con una sangre de gusano, que simbolizan el nivel más alto y el más bajo de las especies del mundo animal y vegetal. Las cenizas eran mezcladas con agua de un manantial vivo, nuevamente, simbolizando que la Torah fluye como el agua. Qué hermoso. La Torah debe fluir dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser, como agua, para que también salte como una fuente hacia otras personas. No las tenemos que convencer nuestras acciones, nuestra actitud. En iglesia dice nuestro demeanor, nuestra actitud, nuestro humor, nuestra forma de ser. Da a entender que somos un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo diferente, peculiar. Y luego eran rociadas sobre las personas, esta agua era luego rociada sobre las personas impuras y sobre las vasijas impuras en el tercer y séptimo día. En ese momento la persona se purificaba. Yeshua, dijimos, resucitó el tercer día. En ese momento entendemos que Él es nuestro Mesías. Él es el Hijo de Dios. Aceptamos ese regalo, aceptamos este sacrificio, lo hacemos nuestro Corbán Pesaj y recibimos la expiación, recibimos la purificación, pero tenemos que mantener nuestra purificación hasta su regreso, donde Él, viendo y analizando que hemos cumplido, que nos hemos mantenido, nos da la completa redención. La paradoja era que aquellos que preparaban la ceniza se impurificaban hasta el día siguiente. Eso amerita que nos preguntemos, ¿cómo puede algo que purifica lo impuro al mismo tiempo contaminar lo puro? Es la pregunta que tratamos de contestar anteriormente, explicando algunos de estos puntos. Hay un proceso de involucramiento, involucrarnos, que nos tiene que, el médico tiene que utilizar su implementaria médica para poder tratar al enfermo. En otras palabras, el médico se tiene que acercar a la enfermedad. Tiene que estar de cerca con el enfermo. No lo puede tratar como tratamos de hacer con la pasada pandemia, que los doctores también llenos de temor de contagiarse, muchos decidieron tratar a sus pacientes por video. En muchos de los casos no funciona. No funciona, especialmente si hay evidencias de una enfermedad que ellos no han visto a ese paciente anteriormente en esa situación. Por lo tanto, es bien difícil poder a través de una pantalla tocar algo, pero por eso es que es necesario, el doctor tiene que acercarse al enfermo, a la enfermedad, aproximarse, y eso es lo que nos deja saber la vaca roja. Que el proceso de purificación, aunque seamos, en el caso de los sacerdotes que están limpiando a otros, ellos también van a obtener un poco de esa impureza, pero a un nivel más bajo, el cual ellos nada más les toca el resto del día hasta que anochece y amanece, mientras que a las otras personas les toca esperar los 7 días. Ahora, a nivel pardés, a los niveles pardés, vamos a ver, los sabios dicen de esta manera, en Peshat, a nivel Peshat, que es el primer nivel, e incluso el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, dijo
que él no pudo descifrar el secreto de la vaca roja. Esto lo llevó a concluir que todas las obras de los 612 mitzvot, sabemos que son 613, pero él dice, los 612 mitzvot yo los puedo entender, pero dice que pensó que sí entendía, que pensó que sí los entendía. También estaban por sobre la comprensión de los mortales, aunque él los comprendía, los 612, el número 3, el 613 en este caso, asumía o contaba para especificar de que este 613 era el de la vaca roja. No lo entendía. Pero al mismo tiempo él decía de que aunque él entendía los otros 612, que para la persona promedio era difícil entender para los mortales los 612 mandamientos, los 613 en general, ¿ok? Incluyendo el de la vaca roja, porque el hombre tiende siempre a querer contradecir la voluntad de Dios. No sabemos por qué. ¿Por qué es que los mandamientos se hacen tan dificultosos? Lo más simples. Y que entonces a veces en observando esta actitud de los seres humanos, que todo lo que tiene que ver con Dios lo rechazan automáticamente, sin haberlo probado, sin haberlo visto. Hay muchas personas que son así. Son más religiosos con esos conceptos que los mismos religiosos. No sé si me explico. Pero a veces me pregunto que si esta misma actitud que tienen los seres humanos hacia las cosas de Dios es la misma actitud que le brincó encima a Eva y Adán cuando estuvieron enfrente del árbol de la vida, que es la Torá, que es el árbol de los mandamientos, el árbol de los consejos, el árbol de las instrucciones. A veces me pongo a pensar estas cosas. No estoy diciendo que es una evidencia bíblica, yo simplemente estoy compartiendo que a veces uno debe de pensar. Y esto me lleva a meditar. ¿Por qué se acercaron al árbol equivocado y no al árbol correcto? Hay mucha gente que cree tener la razón y se alejan del árbol correcto y se acercan al árbol equivocado. Al nivel remés, los sabios trazan un paralelo entre la vaca roja y el becerro de oro. Los dos fueron quemados y mezclados con agua y los dos contaminaban espiritualmente a aquellos que entraban en contacto con ellos. La analogía es que cuando un niño ensucia el palacio, y esto es uno de los midrash, su padre debe de limpiarlo. Yo he visto muchas personas que los niños hacen, a veces en las tiendas, hacen desorden, rompen algo y las personas ni siquiera se preocupan. No tienen remordimiento, no tienen vergüenza, no corrigen a sus hijos, no hacen nada, ni siquiera dicen, esto lo hizo mi hijo, voy a tratar de limpiarlo, déme algo con que ayudar. Simplemente toman una actitud de ser cliente y obviamente, ¿verdad? Entendemos, pero la disposición debe de ser algo que uno no debe de perder. Vuelvo y repito, los sabios trazan un paralelo entre la vaca roja y el becerro de oro. Los dos fueron quemados y mezclados con agua y los dos contaminaban espiritualmente a aquellos que entraban en contacto con ellos. La analogía aquí es que cuando un niño ensucia el palacio, su madre debe limpiarlo. Entonces, así también, la vaca roja, la madre, dicen los sabios, expía por la falta del becerro de oro, es decir, el niño. En otras palabras, sabemos que la falta del becerro de oro es profunda y es grave, fue grave. Pero también, como decíamos anteriormente, fue una falta que llevó consecuencias y todavía esas consecuencias, ¿verdad?, tienen la implicación al día de hoy, porque los levitas fueron escogidos, ¿verdad?, como la familia a servir en el templo, en vez de que cada uno de los primeros o de los primogénitos de cada familia fueran asignados a servir en el templo.
¿Por qué? Porque el pueblo decidió adorar al becerro de oro en vez de obedecer a Dios y esperar fervientemente al líder que estaba buscando la palabra de Dios. Ahora, Dios expió eso. Dios, de cierta manera, si lo miramos desde este punto de vista, esto es un punto remés, pero es profundo al mismo tiempo. Si volvemos hacia atrás, miramos toda la evidencia de lo que Dios ha venido haciendo desde 4,000 años atrás. ¿Ok? Buscó a Abraham y lo sacó de entre sus padres, de entre su parentela, de su nación y de su cultura, lo extirpó, lo extrajo y lo trajo a la tierra donde él le dijo, esta va a ser tu tierra. Le hizo la promesa de la tierra, le hizo la promesa de un hijo. Él se establece como la semilla primera que Dios escogió para empezar un pueblo nuevo. Un pueblo que Dios iba a derramar su gloria, su enseñanza, su sabiduría para crear un nuevo hombre sobre la faz terrestre. Para lograr traer al hombre de regreso al estatus que estuvo Adán. Entonces, luego de ahí, miramos que tuvo a su hijo Isaac, luego Dios se lo pide en sacrificio. Él, si no lo para la mano de Dios, él lo sacrifica. Prácticamente él lo entregó, lo sacrificó en su corazón, en obediencia a Hashem. Luego nace Jacob. De Jacob salen los 12 hijos. Luego de esos 12 hijos, está Judá y está Efraín. Efraín es descendiente de José, quien iba a ser el siguiente, patriarca, porque él nació en la posición correcta de primogénito, pero porque fue el que estableció el patrón de obediencia, el patrón de responsabilidad, y se comportó como un líder desde un principio. Por lo tanto, él recibe, como él fue adoptado por el faraón, entonces ahora se establece que uno de sus descendientes, en este caso es Efraín, toma la primogenitura. Es Efraín el primogénito y se le da la profecía que va a ser fructífero. Joseph, en sí, ese nombre también se traduce a veces como fructífero. Entonces, él va a crecer. Efraín es el que va a crecer. Por eso es que Yeshua es recibido en todas las naciones y es el que se ha proliferado su conocimiento en todo el mundo. ¿Okay? Mientras que Judá se queda establecido como el hijo mayor, el hermano mayor, ¿verdad? En relación a Efraín. Pero Dios, cuando los saca de Egipto, hermanos, cuando Dios los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí. Al costado del monte Sinaí, Dios hace nacer a una nación. Vamos a personificarlo, a una mujer, a su novia, a quien le da la ketubá o la ketuba de las instrucciones que ellos deben de seguir, la Torá. Entonces, ahí al lado del monte donde el rey que se convierte en su trono, en su monte cósmico, ahí Dios se establece como su lugar, su presencia, y en su costado, de su costado, ahí está la nación que está naciendo como la novia que va a tomar la posición de ser la nación representante de Dios aquí en la tierra. Igualmente que Adán, de su costado, nació Eva, salió Eva. De ahí fue que nació Eva. Entonces, miramos estos patrones, miramos a Yeshua sangrando de su costado en la crucifixión, y donde está él saliendo sangre y agua, y está prácticamente dando el nacimiento de una nueva nación, de un nuevo pacto, de un nuevo comienzo. Entonces miramos estos patrones que están en las Escrituras. Entonces acá miramos de que en el nivel revés, los dos fueron quemados y los dos fueron mezclados. Y dice, esto representa, ¿verdad?,
hay purificación y hay contaminación, en referencia a la vaca roja y también al becerro de oro. Pero en Yeshua, todas estas cosas ya han sido cubiertas. El mismo Eterno, allí al pie, cuando Moisés hace las aguas de la purificación, destruyendo al becerro de oro, reduciéndolo a polvo, se los da a beber. Y todas aquellas personas que cayeron, ¿verdad?, en la adoración al becerro, fueron los que tuvieron los efectos de la mujer adúltera, y a esos fueron identificados como los que tenían que ser pasados por la cuchilla, y todos ellos murieron. Ahora, a nivel Drash, en un nivel más profundo, el pecado de Adán y Eva trajo la muerte al mundo. El pecado de Adán fue rectificado con la aceptación de la Torá en el Sinaí, que habría permitido a los judíos vivir, o los hebreos vivir para siempre. Sin embargo, el becerro de oro restituyó la mortalidad. La vaca roja sirve para expiar por el becerro y eliminar la impureza. Último, Sod. Misterio aún más profundo. El pecado de Adán fue sucumbir ante el árbol del conocimiento que Dios había prohibido, pero que la serpiente garantizó que iba a darle todo el conocimiento. La expiación por esta arrogancia es una ofrenda cuyo significado profundo nadie puede comprender, enseñándonos que este mundo está mucho más allá de nuestro entendimiento. Por eso es que Dios manda este misterio de la vaca roja, para que con la evidencia de su pureza, que se establece o se plasma a través de sus cenizas, así como el mismo Yeshua, con la evidencia de su santidad, pero es consumido, y la evidencia de su muerte, que son las cenizas a las que nos estamos refiriendo, en su resurrección, Él esparce la bendición de la expiación y de purificación a todo el pueblo de Israel y a todas las naciones del mundo. Espero que ustedes estén gozando con esta serie. Yo estoy teniendo un tremendo tiempo compartiendo con ustedes lo que Dios nos ha revelado, nos ha enseñado y hemos aprendido. Me despido de ustedes diciendo hasta la próxima pronto. Soy el pastor Gabriel Galán de Raíces de la Fe, aquí en el Metroplex, Texas. Shalom. Dios les bendiga.